Muy bien, vamos a continuar entonces con... ¿Sí? Sí, si no está declarado comment como tal, si ustedes se dan cuenta, lo que sucede es un ítem como tal no reconoce, no hay la clase comments, entonces lo vamos a... A ver, gracias, sí, solo era eso. Como ustedes han percibido, aquí tenemos marca un error y algunos han notado que lo que le falta es una coma al final de este JSON, ¿sí? Nada más, y ya lo he corregido y entonces continuamos con el ejercicio. Vamos a refactorizar un poco el código. Entonces primero vamos a crear una clase llamada comment, similar a este ítem, ¿sí? Es más, lo voy a hacer copy paste de eso y le voy a llamar comment. Nos dice que debería incluir algunos campos, como por ejemplo el rating. En realidad tendríamos que hacer así, tendría que coincidir con el anterior JSON. Lo voy a borrar todo esto. Si nosotros vamos a item detail component, podemos robarnos un pedacito de un comment, esto, ¿sí? Y vamos a ir diciéndole, por ejemplo, el primero que es number. Recuerden que tiene que ir separado por punto y coma. El segundo es un string, muy bien. El resto de los casos también está guardado como string. Incluso la fecha está guardada como un string. Listo. Bueno, ahora nos pide que actualicemos la clase item para permitir que un ítem tenga una variedad de comentarios. Aquí. Ítem tendría que tener comments y eso tendría que ser de tipo comment array. ¿Está bien? Luego nos pide que creemos un archivo llamado items. Ahí es donde nosotros vamos a extraer. En realidad no es adecuado. Si ustedes se fijaban, la constante items lo tenemos aquí todo mezclado con lo que es el item detail. Bueno, en realidad los ítems como tal están en catalog. En catalog component tenemos estos ítems, ¿verdad? Queremos extraerlo. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a crear una clase llamada items.ts, un nuevo archivo TypeScript, items. Y ahí nosotros vamos a poner toda nuestra matriz de ítems. Voy a copiar, está ya provisto. Aquí, así. De nuevo necesito hacer control al L. Pasa aquí lo siguiente. Este comment no hemos hecho nosotros el import adecuado y miren a qué objeto navega, a otra librería que se ha cargado. Entonces necesitamos hacer el import adecuado. Ese import lo vamos a necesitar hacer a mano. Import, abro y cierro llaves y le digo from, en este caso sería punto barra comment.ts.
quiero importar de ahí, y si hago control espacio, dentro de las llaves ya me ofrece qué cosas está exportando ese archivo. ¿Sí? Ahora sí, este error que había desaparece. Bueno. Vamos a actualizar el componente de catálogo. Primero borrando la constante items. Entonces voy a catal component. Aquí está la constante items. Esto ya lo hemos extraído, ¿verdad? Ya nunca más lo vamos a utilizar de aquí. Entonces lo voy a colapsar con este botón y lo voy a eliminar. Ya no se va a leer más de aquí. Y nos dice que hagamos algunos cambios, entre ellos items. Ahora se va a leer desde items ts. Aquí te ofrece la ayuda y te dice que si nos referimos, que si queremos hacer un import de items que están en items ts, y le decimos que sí. Además nos dice el ítem seleccionado. Ahora simplemente ya no vamos a especificarle cuál es el ítem seleccionado nosotros arbitrariamente, sino tiene que ser dinámico. Entonces, en primera instancia le vamos a decir que el selected item es de tipo ítem. No vamos a realizar ninguna asignación. Solamente le vamos a avisar que es de tipo ítem. ¿Está bien? Vamos a añadir un método onSelect. Cosa de que cuando en el catálogo nosotros demos clic en uno de estos elementos, voy a ir aquí atrás. Cuando nosotros en el catálogo demos clic en alguno de estos elementos, disparemos un evento enviándole el ítem que estamos haciendo clic, y luego eso se fluya hasta este hijo, ¿verdad? Este es un componente hijo porque está dentro de catálogo. Bueno. Entonces, para ese motivo vamos a escribir similar forma que está el onInit. Vamos a escribir una función onSelect. Ese es el nombre que nosotros le estamos dando, ¿sí? Y ahí tendríamos que decirle que esta función onSelect va a recibir un ítem de tipo item. Y con el ítem que vamos a recibir, o sea, este método se va a llamar desde el template, desde el DOM HTML. Cuando recibamos ese ítem desde el template, cuando hagamos clic, lo vamos a setear a selected item. Entonces diremos this.selected item es igual al ítem que estoy recibiendo como parámetro. ¿Sí? Nosotros a continuación vamos a actualizar lo que es el template de catálogo. Voy a navegarlo. Y aquí vamos a actualizar de la siguiente manera. En el grid que nosotros tenemos aquí, en el grid que nosotros tenemos, a ver, va haciendo iteraciones y va mostrando un elemento a la vez, ¿verdad? O sea, va mostrando un tile a la vez, una celdita del grid, este o este. Tenemos 4 ahorita. Entonces, cuando va haciendo esas iteraciones en ese componente, en esa celda, nosotros cuando le dé clic queremos que llame a nuestro evento onSelect. Una manera de hacerlo sería utilizando el binding que sería el que fluye unidireccional del DOM hacia los datos. Entonces tendríamos que decirle click. Ustedes recuerdan de las diapositivas esa función. Y dentro podemos escribir nosotros un script, el cual va a ser onSelect. O sea, vamos a llamar al método. Aquí ya incluso te ofrece la ayuda, ¿no? Porque está tratando de buscar una función de este componente como tal.
que recibe un ítem y nosotros por tanto le vamos a pasar el ítem que está iterando, este mismo de aquí, esta misma variable. A ver, para que se pueda visualizar mejor, incluso puedo ponerlo esto aquí abajo. Bueno, aquí está, ¿verdad? Entonces esto va iterando ítems y nosotros, si da clic en una de estas grillas, pues le vamos a decir, cada que des clic tienes que llamar al evento onSelect, y esto lo que va a hacer es va a actualizar el ítem seleccionado. Además nosotros, hasta ese punto, el único que conoce el ítem seleccionado, si ustedes se dan cuenta, el único que conoce el ítem seleccionado es el catálogo, este como tal, catálogo component. Si quieres voy a navegar a esta función. Aquí estoy en catálogo component 10. Este conoce el ítem seleccionado, pero sucede que nosotros dentro del template de catálogo component tenemos otro tag que estamos utilizando para desplegar el detalle de un ítem. Necesitamos que el detalle de ese ítem, que este tag, que este componente, subcomponente o componente hijo, sepa cuál es el ítem. Para que eso suceda, nosotros vamos a hacer un binding por propiedad y le vamos a decir, te vamos a pasar una propiedad de tipo ítem. Claro, esta propiedad ahorita te dice no hay, ¿no? No puedo hacer bind a ítem porque esa propiedad no se conoce dónde, en app item detail. Entonces vamos a tener que crear ese tipo de propiedad. Lo que hay que rescatar aquí es dos cosas: cómo nosotros hacemos binding del DOM del HTML hacia el modelo pasando datos, y en este caso cómo pasamos un objeto del objeto padre, del componente padre al componente hijo. Entonces me voy a ir a app component detail y ahí vamos a hacer algunos cambios. Nosotros, la manera de pasar un componente padre a un componente hijo es de la siguiente manera. Ahora esto ya no va a apuntar a un ítem por defecto. Voy a borrarlo, esto de aquí arriba. ¿Recuerdan? La anterior actividad habíamos puesto este ítem por defecto. Lo voy a borrar y esto ya no se sabe. Entonces aquí ¿qué es lo que va a desplegar? Ahorita no desplegaría nada. Entonces nosotros le vamos a decir que este ítem ya no está siendo asignado a nada, pero que su tipo es tipo ítem. Y que este objeto, me pide importarlo, que este objeto lo tenemos que recibir del padre. La manera de decir eso, que nosotros vamos a inyectar un objeto del padre al hijo, es con la notación @input. De Angular Core. Y nos pide que pasemos paréntesis. Entonces, con esta notación @input, quiere decir que nosotros en este tag app_item_detail, esperamos una propiedad de tipo ítem que sea inyectada. ¿Está bien? La clase comment, no recuerdo si creo que ya la tenemos, ¿verdad? Sí, ya hay la clase comment.ts. Bueno, revisando un poquito el código, lo que habríamos hecho es, miren, ya desapareció el error. Ahora sabe este componente padre, cada que alguien da clic en una grilla, lleva el dato hacia el componente padre como tal. Y el componente padre, aquí está esto está en esta propiedad selected item, ¿verdad? El padre lo conoce. Para que el hijo lo conozca, desde el template podemos pasarle esta propiedad item al hijo. ¿Está bien? Entonces le estamos pasando ese ítem que se está seleccionando. Si vamos aquí, esto, ¿sí? Es el dato que le vamos a pasar. Bueno, vamos a revisar.
Este ítem entonces sería la propiedad, si navegamos, del hijo. Entonces, en los tipos de binding siempre le dices dónde vas a hacer el binding y le dices el dato que vas a hacer binding. En este caso sería del componente padre, de catalog component, selected item. Correcto. Si ahora renderizamos, he dado clic en casco y me muestra. Voy a dar clic en los guantes y me muestra lo propio para los siguientes. ¿Sí? Va cambiando y va mostrando el detalle del ítem adecuado. Entonces, lo que hemos visto sería cómo, este es el componente hijo del componente catalog, cómo hacer fluir un dato del padre al hijo utilizando, en primera instancia, un binding utilizando eventos del DOM al componente, aquí. Y en segunda instancia, una vez que el dato ya está en el componente padre, inyectando al hijo, haciendo el otro tipo de binding, que es el binding por propiedad. A la propiedad ítem del hijo le voy a inyectar, le voy a pasar como parámetro el ítem seleccionado. ¿Sí? Hasta ahí entonces vamos a hacer un commit. Y vamos a poner inyectar propiedades a componentes hijos. ¿Está bien? Quiero recordar un poco los tipos de binding, que justo lo tengo aquí. Hemos utilizado nosotros bastante la interpolación. Esto solamente es para mostrar un dato del componente en el DOM. Lo que acabamos de utilizar ahorita sería este tipo de binding. El binding de atributo de propiedad. Donde a un atributo, ejemplo, aquí está, a ítem, al atributo del, en este caso, por ejemplo, ítem era un atributo de componente hijo, le hemos pasado el dato del componente padre, selected item. Algo que es equivalente es escribir, en lugar de esta sintaxis de los square brackets, escribir bind-target. Podemos probar si funciona. Es decir, nos está diciendo no uses esto, sino puedes escribir bind item. Carga helmet. Sigue estando igual de funcional. ¿Sí? Simplemente entonces sería sintaxis. Espero que este ejemplo nos ayude a recordar entonces todos estos tipos de binding ya a esta altura tendrían que ya estar muchísimo más claros. ¿Está bien? También este tipo de binding ya lo hemos revisado. Este tipo de binding va desde el view hasta el data source, ¿verdad? Otra manera de escribir esto, en lugar de escribir entre paréntesis target, es decir, on target, por ejemplo. Podemos probarlo igual. O en lugar de escribir click, puedes escribir on click. ¿Sí? Podemos también probar eso. On click. Guardo. Espero que vuelva a cargar. Y funciona nuevamente. ¿Sí? Son equivalentes. Obviamente es más común ver el primer tipo de binding. Voy a hacer commit de esto. Y luego lo voy a revertir. Alternativas de sintaxis en bindings.
Ustedes pueden ver cómo aquí ha quedado mi commit donde dice on click y aquí abajo donde dice bin item, ¿verdad?